Para entender el fortalecimiento de las capacidades, es necesario entender cómo se realizó el proceso de descentralización. Como bien recordamos, la Ley de Bases establece que las funciones deben ir acompañadas de recursos financieros, materiales y humanos. Con el fin de crear estándares en las zonas descentralizadas, se creó una acreditación para todas. Para que esta acreditación funcionase, se dividió en 3 etapas la descentralización: inicial, media y presente. La etapa inicial empieza en el año 2004, donde se creó el Plan Nacional de Capacitación y Asistencia Pública para el fortalecimiento de gobiernos regionales y locales, con el fin de dar inicio y soporte al proceso general que se iba a dar en el Perú. Con todo, el proceso no logró optimizar el uso de recursos ni preparar a los gobiernos. A falta de profesionales especializados en gestión pública, en el 2006, bajo la segunda etapa, se creó la Red Nacional de Entidades Proveedoras de Servicios, en la que se establecían universidades, institutos y empresas con el fin de capacitar a los gestores para una mejor gestión pública. Este plan, que se inició en el 2006, finalmente fue aprobado en el año 2010. Y finalmente inicia en la tercera etapa, la etapa presente, a partir del año 2010, donde se crea el Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades que mejora la gestión pública. A partir de la publicación, todas las entidades públicas se encuentran obligadas a elaborar planes regionales, locales y sectoriales hasta la actualidad. La problemática vigente en torno al desarrollo de capacidades. Para entender la problemática, comencemos preguntando ¿cuál es una de las debilidades más grandes del proceso de descentralización? La respuesta es el desarrollo de capacidades y para analizarlo utilizaremos el indicador servicio civil. Cabe resaltar que si bien el servicio civil no engloba todo el desarrollo de capacidades, es un indicador pertinente. ¿Y qué es el servicio civil? Son todas las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado. Pero dentro de los índices de servicio civil en Latinoamérica, Perú ocupa uno de los últimos puestos. Existen 3 problemas principales que destacaron en los resultados: problema en la gestión de servicio civil en el Perú, deficiencias en la capacidad y gestión de las entidades públicas, necesidad de un ente rector claro para el desarrollo de capacidades. Las conclusiones de fortalecimiento de capacidades son: los gobiernos subnacionales asumen costos, existen responsabilidades que no se pueden cumplir, las capacitaciones no responden a las necesidades y los funcionarios se ven afectados. Financiamiento para la gestión descentralizada y descentralización fiscal. Debemos saber que fiscal se refiere a finanzas y gestión de recursos del sector público. Existen 2 modelos de financiamiento: el modelo de descentralización fiscal parcial y el modelo de descentralización fiscal completo. En el modelo parcial, las transferencias se dan desde el gobierno central hacia los gobiernos subnacionales, pero los gobiernos subnacionales también generan sus propios recursos, y en el modelo completo los gobiernos subnacionales se financian en totalidad con sus propios recursos. El modelo que emplea el Perú es el parcial, y se da según la ley número 955, Ley de Descentralización Fiscal. Se divide principalmente en principios de descentralización, normas generales y etapas. En síntesis, esta ley habla sobre la asignación de recursos por parte del gobierno central y generación de recursos propios por parte de los gobiernos subnacionales para el cumplimiento de sus funciones. Ahora hablaremos sobre la estructura actual del presupuesto subnacional. Esta estructura se encuentra en la Ley del Presupuesto del Servicio Público. Está compuesta por ingresos y saldos de balance. Los ingresos incluyen ingresos propios y transferencias, y dentro de las transferencias encontramos a los recursos ordinarios y recursos determinados. El saldo del balance incluye a los ingresos de años anteriores. Ahora abordaremos el tema de financiamiento de los gobiernos regionales en el Perú. Estos carecen de impuestos propios y se sustentan en transferencias financiadas por la recaudación de impuestos a nivel nacional. La mayor parte del presupuesto de los gobiernos regionales proviene de recursos ordinarios, representando en promedio el 69,3% del total. Los recursos determinados han mostrado un crecimiento progresivo desde el 2004 hasta el 2010, aunque con ciertas reducciones en años posteriores. Los gobiernos locales tienen mayor autonomía financiera, cuentan con la facultad de administrar y recaudar impuestos. Los recursos determinados representan en promedio el 70% del presupuesto de los gobiernos locales durante el periodo 2007-2012.
El canon, en su mayoría destinado al gasto de inversión, es una fuente importante, pero también dispone de otras fuentes que pueden ser utilizadas para gastos corrientes, lo que les brinda mayor autonomía. Gasto del gobierno regional. Durante el periodo 2004-2012 se destinó principalmente al pago de personal y obligaciones. Esto representó alrededor del 42% del monto total programado. Se observa que el pago de planillas y pensiones tuvo una ejecución cercana al 100%, mientras que el gasto en inversiones o activos no financieros tuvo un avance menor, fluctuando entre el 45 y el 75% durante ese periodo. Gastos del gobierno local. En los gobiernos locales se han registrado un aumento nominal de aproximadamente 20,4 mil millones en el gasto ejecutado anualmente comparando los años 2007 y 2012. El cambio más significativo ocurrió del 2007 al 2008, cuando el gasto de inversiones se duplicó. El pago de planillas tiene un nivel de ejecución entre el 88 y 91%, pero el avance de ejecución en activos no financieros es preocupante, pues es debajo del 60%. Vamos a hablar de las fortalezas de la descentralización fiscal en el Perú. La neutralidad fiscal. Se han establecido candados fiscales para regular el endeudamiento de los gobiernos subnacionales. Esto implica condiciones y requisitos para la obtención de préstamos. Y estos préstamos deben destinarse exclusivamente a proyectos de inversión pública, que hayan sido aprobados previamente dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública. La inexistencia de pereza fiscal. ¿Qué es la pereza fiscal? Es el deterioro en la capacidad de generar recursos propios debido a la dependencia de transferencias estatales. Un estudio realizado por Radix 2012 muestra que no hay evidencia de pereza fiscal en los gobiernos locales, pues estos no disminuyen su esfuerzo fiscal en respuesta a incrementos en las transferencias del gobierno nacional. De hecho, las transferencias estimulan una mayor recaudación de impuestos en los gobiernos distritales. El objetivo final de la descentralización es contribuir al desarrollo equilibrado y sostenible del país, satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos en forma equitativa y eficiente. Es decir, el objetivo principal de la descentralización es redistribuir el poder y las responsabilidades del gobierno desde una autoridad central hacia niveles locales o regionales. Es un proceso que busca otorgar mayor autonomía y capacidad de toma de decisiones a las entidades subnacionales como estados, provincias, municipios u otras divisiones administrativas. Por otro lado, la descentralización fiscal es la dimensión financiera de la descentralización y está orientada a dotar a los gobiernos subnacionales de capacidad para asumir los costos del cumplimiento de sus funciones y asimismo una adecuada descentralización fiscal requiere la delimitación clara de roles y responsabilidades de cada uno de los niveles de gobierno a lo largo de la cadena de valor de los servicios públicos que los ciudadanos demandan. Además, es importante hablar de la mejora interesante que tiene el presupuesto por resultados, el cual fue introducido en el año 2007 por el MEF. La implementación de esta estrategia de gestión pública busca articular la gestión presupuestaria en torno a los resultados que requieren y valoran los ciudadanos, mantener la disciplina fiscal, mejorar la eficiencia en la distribución de recursos y mejorar la calidad del gasto. Además, el diseño comprende todo el proceso presupuestario, lo que quiere decir que se analiza la programación, formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de la asignación de recursos públicos.